En 1951, en un pueblo olvidado de Oaxaca, una mujer desafió las leyes de la naturaleza y la moral, pero el precio que pagó fue más alto de lo que nadie podría imaginar. La bruma matutina se arrastraba por los cerros de San Juan Tepeuxila como una advertencia silenciosa. Era el verano de 1951, y en aquel rincón remoto de Oaxaca, donde las tradiciones se mezclaban con supersticiones ancestrales, nadie podría anticipar que los eventos por venir marcarían para siempre la historia del pueblo. Los habitantes de aquella comunidad, acostumbrados al ritmo pausado de la vida rural, jamás imaginaron que el nombre de María Elena Contreras quedaría grabado no solo en los registros del Ministerio Público, sino en las conversaciones susurradas durante generaciones. María Elena tenía 32 años cuando ocurrió lo impensable. Era una mujer de complexión robusta, piel curtida por el sol implacable de la sierra y ojos profundos que parecían guardar secretos que nadie se atrevía a preguntar. Vivía en las afueras del pueblo, en un rancho heredado de su difunto esposo, quien había fallecido 3 años atrás en un accidente mientras trabajaba en las minas cercanas. Desde entonces, María Elena había llevado una existencia solitaria, dedicándose al cuidado de sus animales y al cultivo de maíz en las tierras áridas que rodeaban su propiedad. Los vecinos la describían como una mujer reservada, casi huraña, que raramente participaba en las festividades del pueblo o en las misas dominicales. Algunos murmuraban que la viudez la había cambiado, que la soledad había comenzado a erosionar su cordura de la misma manera que la lluvia erosiona las montañas, lenta pero inevitablemente. Sin embargo, nadie podría haber anticipado hasta qué punto la soledad puede transformar a un ser humano, llevándolo por caminos que desafían toda comprensión. El rancho de María Elena se extendía por varias hectáreas de terreno irregular. Tenía una docena de gallinas, 2 vacas lecheras, 3 cerdos y un caballo. El caballo, un semental de pelaje oscuro llamado Trueno, había sido el orgullo de su difunto esposo. El animal tenía entonces 7 años, una bestia magnífica de casi 500 kilos, con músculos que se marcaban bajo su piel brillante y una mirada que algunos describían como casi inteligente. Después de la muerte del esposo de María Elena, ella había mantenido a caballo más por apego sentimental que por necesidad práctica. No lo montaba con frecuencia, pero lo cuidaba con esmero, cepillando su pelaje cada tarde y asegurándose de que tuviera el mejor forraje disponible. Lo que comenzó a suceder en los meses previos a aquel fatídico día de julio permanece envuelto en el misterio. Los vecinos más cercanos, que vivían a casi 1 kilómetro de distancia, ocasionalmente notaban comportamientos extraños. Luisa Hernández, una anciana que vendía hierbas medicinales en el mercado del pueblo, recordaría después haber visto a María Elena hablando con el caballo de manera inusual, no con las órdenes cortantes típicas de quien trabaja con animales, sino con una suavidad casi íntima, como si conversara con un confidente. Pero en aquellos tiempos, en un lugar donde las excentricidades eran toleradas con una mezcla de indiferencia y superstición, nadie intervino. El aislamiento de María Elena se intensificó durante la primavera de ese año. Dejó de visitar el mercado del pueblo con la regularidad de antes, y cuando lo hacía, su apariencia delataba un descuido creciente. Su cabello, antes siempre recogido en un moño apretado, comenzó a mostrarse despeinado. Sus ropas, aunque limpias, parecían haber sido puestas con prisa, sin el cuidado que una mujer de su generación normalmente dedicaba a su presentación personal. Los ojos, aquellos ojos profundos que antes simplemente parecían guardar secretos, ahora reflejaban algo más perturbador, algo que los psicólogos modernos quizás identificarían como los primeros signos de una disociación con la realidad. Pero la realidad en San Juan Tepeuxila en 1951 era muy diferente a la de las ciudades. No había psicólogos, no había trabajadores sociales, no había redes de apoyo para personas que mostraban signos de deterioro mental. Había solo la iglesia, las tradiciones y el código no escrito de no meterse en los asuntos ajenos a menos que estos afectaran directamente a la comunidad. María Elena no molestaba a nadie, pagaba sus deudas en el mercado, mantenía su propiedad en orden razonable. Por lo tanto, fue dejada a su suerte, a su soledad, a lo que fuera que estuviera gestándose en las profundidades de su mente fracturada por el duelo y el aislamiento. La mañana del 23 de julio amaneció con un calor sofocante que presagiaba tormenta. Las nubes se acumulaban en el horizonte, densas y amenazantes, mientras los gallos cantaban con una insistencia inusual, como si intentaran advertir de algo que estaba por venir.
En el rancho de María Elena, el día comenzó como cualquier otro. Ella se levantó antes del alba, como era su costumbre, y procedió con sus tareas diarias. Alimentó a las gallinas, ordeñó las vacas, revisó a los cerdos. Cada movimiento era mecánico, ejecutado con la precisión de quien ha realizado las mismas acciones miles de veces. Pero algo era diferente ese día, algo imperceptible que flotaba en el aire como el olor a tierra mojada antes de la lluvia. Según reconstruirían después las autoridades, basándose en los testimonios fragmentados y en la evidencia física encontrada en la escena, María Elena pasó la mayor parte de la mañana en sus quehaceres rutinarios. Sin embargo, alrededor del mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto más alto y el calor se volvía casi insoportable, algo cambió. Los vecinos no escucharon nada inusual, no vieron nada alarmante. El rancho permanecía en su silencio habitual, interrumpido solamente por los sonidos naturales de los animales y el viento que comenzaba a soplar con fuerza, anunciando la tormenta inminente. Lo que sucedió en las horas siguientes solo puede reconstruirse a través de la evidencia forense y de las deducciones lógicas de los investigadores que llegaron días después. María Elena, por razones que nunca podrán ser completamente comprendidas, se dirigió al establo donde mantenía a Trueno. El caballo estaba inquieto ese día, quizás presintiendo la tormenta, o tal vez percibiendo algo en el comportamiento de su dueña que lo alertaba de un peligro inminente. Los caballos son animales sensibles, capaces de detectar cambios en las emociones humanas, cambios en el ambiente que escapan a nuestra percepción consciente. La mujer entró al establo con determinación. No había testigos de lo que ocurrió dentro de esas 4 paredes de adobe, bajo ese techo de tejas que había resistido décadas de lluvias y sequías. Pero la evidencia física encontrada posteriormente pintaba un cuadro perturbador. María Elena había preparado el lugar de manera deliberada. Había movido algunos fardos de heno. Había retirado ciertas herramientas que normalmente colgaban de las paredes. Todo sugería premeditación, un plan que había sido gestado en su mente durante semanas, tal vez meses. Los expertos que posteriormente analizarían el caso teorizar que María Elena sufría de lo que en términos modernos se conoce como zoofilia, una parafilia que involucra atracción sexual hacia animales. Pero reducir lo sucedido a una simple etiqueta diagnóstica sería ignorar la complejidad de factores que confluyen en tragedias como esta. La soledad extrema, el duelo no procesado, el aislamiento social, la falta de recursos de salud mental, las normas culturales restrictivas sobre la sexualidad femenina. Todo ello creaba un caldo de cultivo donde lo impensable podía germinar y crecer hasta convertirse en realidad. Lo que se sabe con certeza es que María Elena intentó tener contacto sexual con el semental. El caballo, un animal de casi 500 kilos guiado por instintos primitivos y sin la capacidad de comprender o consentir en el sentido humano del término, reaccionó de manera impredecible. En algún momento durante el acto, algo salió terriblemente mal. Los caballos, a pesar de su domesticación milenaria, siguen siendo animales poderosos y potencialmente peligrosos. Sus cascos pueden fracturar huesos con facilidad, su peso puede aplastar órganos vitales, y en situaciones de estrés o confusión, su respuesta puede ser violenta. El trauma físico que sufrió María Elena fue catastrófico. Los registros médicos posteriores, aunque discretos en su lenguaje por el pudor de la época, dejaban claro que las lesiones internas eran masivas. El tamaño desproporcionado del animal en relación con la anatomía humana resultó en rupturas severas de tejidos, hemorragias internas masivas y daños irreparables a órganos vitales. Pero María Elena no murió instantáneamente. Esa es quizás la parte más terrible de toda esta historia. Tuvo tiempo para comprender lo que había sucedido, para sentir el dolor atroz, para arrastrarse fuera del establo en un último intento desesperado por buscar ayuda. La encontraron 2 días después. Fue Pedro Galván, un campesino que pasaba cerca del rancho camino a sus propias tierras, quien notó algo extraño. Las gallinas estaban alborotadas, cacareando con una histeria inusual. Las vacas mugían sin cesar, claramente angustiadas por no haber sido ordeñadas. Preocupado, Pedro se acercó a la casa y llamó a María Elena. No hubo respuesta. Rodeó la propiedad, llamando su nombre con creciente preocupación. Fue entonces cuando vio el cuerpo, parcialmente oculto detrás del establo, en un charco de sangre seca que había atraído a las moscas en cantidades obscenas. Pedro corrió al pueblo, gritando por ayuda, su rostro pálido del shock.
El médico del pueblo, el doctor Ramírez, un hombre de 60 años que había visto muchas cosas en su larga carrera, acompañó a Pedro de regreso al rancho junto con el comisario local. Lo que encontraron superaba cualquier cosa que hubieran presenciado antes. El doctor Ramírez, un hombre curtido por décadas de atender partos difíciles, accidentes de trabajo y enfermedades en condiciones precarias, palideció al examinar el cuerpo. María Elena yacía boca arriba, con los ojos abiertos mirando al cielo nublado, las manos aferradas a la tierra como si en sus últimos momentos hubiera intentado anclarse a la vida. Su vestido estaba empapado en sangre seca, y el olor que emanaba del cuerpo, combinación de descomposición incipiente y fluidos corporales, hacía casi imposible acercarse sin sentir náuseas. El doctor ordenó que cubrieran el cuerpo y solicitó que nadie más se acercara a la escena. Su instinto médico le decía que esto no era un accidente común, no era una caída, no era un ataque de algún animal salvaje. Había algo profundamente anormal en la naturaleza de las heridas que podía vislumbrar. Con la ayuda del comisario, trasladaron el cuerpo a la pequeña clínica del pueblo, donde el doctor Ramírez realizó un examen más detallado, aunque limitado por los recursos disponibles en aquel lugar remoto. Lo que descubrió lo dejó en un dilema moral y profesional sin precedentes. Las lesiones de María Elena eran inequívocamente de naturaleza sexual. Los desgarros internos eran masivos, consistentes con un trauma causado por un objeto o miembro de tamaño extraordinariamente grande. La hemorragia interna había sido tan severa que probablemente le tomó varias horas morir, horas de agonía indescriptible. Pero lo que más perturbó al doctor Ramírez fue el contexto. Al examinar la escena del establo más cuidadosamente al día siguiente, acompañado por el comisario, las piezas de rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que ninguno de los dos hombres quería aceptar. Encontraron evidencia de actividad humana reciente en el establo. Los fardos de heno estaban dispuestos de manera que formaban una especie de plataforma. Había marcas en el suelo de tierra que sugerían forcejeo, y lo más revelador de todo, encontraron prendas íntimas de María Elena escondidas debajo de un montón de paja, manchadas de sangre. El caballo, Trueno, permanecía en su compartimento, aparentemente ileso pero visiblemente agitado. Al examinarlo, el doctor notó rastros de sangre seca en sus cuartos traseros y vientre. El comisario, un hombre llamado Eliseo Torres, de 45 años y padre de 4 hijos, se enfrentaba ahora a una decisión imposible. ¿Cómo reportar algo así a las autoridades estatales? ¿Cómo explicar a la comunidad lo que había sucedido sin destruir la reputación de una mujer muerta que no podía defenderse? En 1951, en un pueblo conservador de Oaxaca, hablar abiertamente sobre sexualidad era ya un tabú enorme. Hablar sobre zoofilia era simplemente impensable. Después de largas deliberaciones, el doctor Ramírez y el comisario Torres tomaron una decisión que, aunque comprensible en su contexto, alteraría la naturaleza de lo que se registró oficialmente. Decidieron reportar la muerte como un accidente causado por el caballo, omitiendo los detalles más perturbadores. En su reporte oficial enviado a la capital del estado, escribieron que María Elena Contreras había muerto debido a traumatismos severos causados por una cos del caballo mientras intentaba atenderlo en el establo. Era una mentira piadosa, diseñada para proteger la memoria de la difunta y evitar el escándalo que inevitablemente surgiría si la verdad completa se conociera. Sin embargo, en pueblos pequeños, los secretos tienen vida propia. A pesar de los esfuerzos por mantener discreción, rumores comenzaron a circular. La gente notaba las miradas tensas entre el doctor y el comisario, las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando alguien se acercaba, el nerviosismo inusual en dos hombres normalmente tranquilos. Luisa Hernández, la vendedora de hierbas que había notado el comportamiento extraño de María Elena en meses anteriores, comenzó a atar cabos. Recordaba las conversaciones íntimas con el caballo, recordaba el aislamiento creciente, recordaba ciertos comentarios enigmáticos que María Elena había hecho en sus últimas visitas al mercado. Una noche, después de algunas copas de mezcal, el ayudante del doctor, un joven llamado Martín que había estado presente durante partes del examen del cuerpo, soltó más información de la que debería. Estaba en la cantina del pueblo, rodeado de amigos, y el alcohol aflojó su lengua. Habló de las heridas, de su naturaleza incomprensible, de las teorías susurradas entre el doctor y el comisario. Las palabras se esparcieron como fuego en pasto seco. Para la mañana siguiente,
Versiones distorsionadas y cada vez más fantásticas de lo que había sucedido circulaban por cada esquina del pueblo. Algunos decían que María Elena había sido poseída por un demonio. Otros afirmaban que había practicado brujería y que el caballo era en realidad un nahual, un ser sobrenatural de la mitología zapoteca. Los más viejos del pueblo recordaban antiguas leyendas sobre mujeres que habían sido castigadas por los dioses por actos de transgresión sexual, y comenzaron a interpretar la muerte de María Elena a través de ese prisma mítico. La iglesia, representada por el padre Sebastián, un sacerdote de 60 años que llevaba 2 décadas sirviendo a la comunidad, se encontró en una posición difícil. El padre Sebastián era un hombre pragmático que había aprendido a navegar las aguas turbias entre la doctrina católica ortodoxa y las creencias sincréticas que prevalecían en la región. Sabía que sus feligreses mezclaban el catolicismo con antiguas tradiciones zapotecas, sin ningún conflicto aparente en sus mentes. Pero esto era diferente. Los rumores que llegaban a sus oídos durante las confesiones eran cada vez más perturbadores. Las mujeres del pueblo susurraban sobre maldiciones, los hombres especulaban en voz baja sobre perversiones innombrables, y todos esperaban algún tipo de guía espiritual de su parte. El sacerdote visitó al doctor Ramírez en privado. Los 2 hombres se conocían desde hacía años. Habían trabajado juntos en incontables ocasiones, atendiendo a los enfermos y moribundos del pueblo. En la intimidad del consultorio, con las puertas cerradas y las ventanas cubiertas, el doctor finalmente reveló la verdad completa. Le mostró sus notas, le describió las lesiones con el lenguaje clínico que usaba para distanciarse emocionalmente de lo que había presenciado. El padre Sebastián escuchó en silencio, sus manos entrelazadas sobre el regazo, su rostro una máscara de control que ocultaba la conmoción que sentía por dentro. Cuando el doctor terminó su relato, el silencio llenó la habitación como agua estancada. Finalmente, el padre Sebastián habló con voz cansada, como si de repente hubiera envejecido 10 años. Dijo que la iglesia tenía protocolos para muchas situaciones, pero no para algo así. Habló de pecados contra natura, de la fragilidad de la mente humana, de la misericordia divina que debía extenderse incluso a quienes cometían los actos más incomprensibles. Pero también habló de la necesidad práctica de proteger a la comunidad del escándalo, de preservar cierto orden social que ya se estaba desmoronando bajo el peso de los rumores. Juntos, el sacerdote y el doctor acordaron una estrategia. El padre Sebastián daría un sermón dominical sobre los peligros del chisme y la importancia de la caridad cristiana hacia los muertos. No mencionaría a María Elena directamente, pero el mensaje sería claro para todos. Mientras tanto, el doctor reforzaría la versión oficial del accidente con el caballo, apelando a la autoridad de su posición médica para silenciar las especulaciones más salvajes. Era un plan imperfecto, pero era todo lo que podían hacer en las circunstancias. El funeral de María Elena se celebró 4 días después de su descubrimiento. Fue un asunto discreto, asombrosamente poco concurrido para los estándares del pueblo donde normalmente toda la comunidad participaba en los rituales mortuorios. Solo un puñado de personas se presentó en la iglesia, y aún menos acompañaron el ataúd al cementerio. El padre Sebastián condujo el servicio con dignidad profesional, pronunciando las oraciones apropiadas sin elaborar sobre la vida de la difunta. María Elena fue enterrada en una esquina apartada del cementerio, lejos de las tumbas de las familias prominentes, en un espacio reservado para aquellos cuyas muertes habían sido de alguna manera problemáticas. Pero enterrar el cuerpo no significaba enterrar la historia. En las semanas siguientes, el rancho de María Elena se convirtió en un lugar maldito en la imaginación colectiva del pueblo. Los niños se retaban unos a otros a acercarse a la propiedad abandonada, pero incluso los más valientes rara vez pasaban del portón de entrada. Se decía que se escuchaban sonidos extraños por la noche, relinchos fantasmales del caballo, gemidos que podrían ser el viento o algo más siniestro. Las supersticiones se multiplicaban con cada repetición de la historia. El comisario Torres tomó la decisión de sacrificar al caballo. Argumentó que era una medida de salud pública, ya que el animal podría ser peligroso después de haber matado a alguien. Pero todos sabían la verdadera razón. Trueno representaba un recordatorio físico de lo que había sucedido, un testigo mudo de actos que la comunidad quería desesperadamente olvidar. El animal fue sacrificado una mañana temprano, sin ceremonia, y su cuerpo fue enterrado en una fosa profunda en las afueras del pueblo. Algunos de los hombres mayores que participaron en el sacrificio comentaron después que el caballo había ido a su muerte con una docilidad inusual.
como si comprendiera que su destino estaba sellado. Con el caballo muerto y María Elena enterrada, el pueblo intentó retornar a la normalidad. Pero la normalidad es una ilusión frágil, especialmente cuando se construye sobre secretos y mentiras. El rancho permaneció abandonado durante meses. Legalmente, debería haber pasado a los parientes más cercanos de María Elena, pero nadie reclamó la propiedad. Tenía una hermana en la Ciudad de México que, al enterarse de las circunstancias vagas y perturbadoras de la muerte, decidió no involucrarse. La tierra, las estructuras, todo quedó en un limbo legal y físico. Eventualmente, casi un año después de la tragedia, un comerciante de Oaxaca compró la propiedad por una fracción de su valor real. Los lugareños lo consideraban un forastero sin respeto por las tradiciones locales, alguien cuya codicia superaba su prudencia. El comerciante, un hombre llamado Rodrigo Mendoza de unos 50 años con reputación de oportunista pero también de persona práctica que no creía en supersticiones, llegó al pueblo con planes ambiciosos. Quería convertir el rancho en una pequeña operación comercial, criando ganado para vender en los mercados regionales. Contrató a varios trabajadores locales, aunque tuvo que pagarles salarios significativamente más altos de lo normal para convencerlos de trabajar en esa tierra marcada por la tragedia. Los hombres que aceptaron lo hicieron por necesidad económica, pero nunca se quedaban en la propiedad después del anochecer, sin importar cuánto trabajo quedara pendiente. Mendoza mismo no duró mucho tiempo, no por razones sobrenaturales, como algunos en el pueblo esperaban con una mezcla de temor y satisfacción, sino por razones completamente prácticas. La tierra era menos productiva de lo que había anticipado, los costos de mantener trabajadores reticentes eran insostenibles, y el estigma asociado con la propiedad hacía imposible vender sus productos a buen precio en los mercados locales. La gente simplemente no quería comprar nada que viniera de ese lugar. Después de 2 años de pérdidas crecientes, Mendoza abandonó el proyecto y dejó que la propiedad volviera a caer en el abandono. Para mediados de la década de 1950, el rancho ya mostraba signos avanzados de deterioro. El techo de la casa comenzó a colapsar bajo su propio peso, las paredes de adobe se erosionaban con cada temporada de lluvias, y la vegetación salvaje reclamaba lentamente el terreno que alguna vez había sido cultivado. El establo, ese lugar donde había ocurrido lo impensable, fue lo primero en desmoronarse completamente. Una tormenta particularmente severa en 1956 derribó la mayor parte de su estructura, y nadie hizo esfuerzo alguno por repararlo. Era como si la naturaleza misma estuviera tratando de borrar la evidencia de lo que había sucedido allí. Mientras tanto, la historia de María Elena Contreras comenzó su transformación de hecho concreto a leyenda urbana. Con cada año que pasaba, con cada nueva generación que escuchaba la historia de labios de sus mayores, los detalles se distorsionaban, se amplificaban, se mezclaban con elementos fantásticos. Para la década de 1960, los jóvenes del pueblo que no habían vivido los eventos originales escuchaban versiones en las que María Elena era una bruja, o una mujer poseída por espíritus malignos, o incluso una víctima inocente de una maldición ancestral. La verdad incómoda y perturbadora quedó enterrada bajo capas de mito y exageración. El doctor Ramírez falleció en 1962, llevándose a la tumba el conocimiento completo de lo que había encontrado aquel día terrible. El padre Sebastián lo siguió en 1965, después de sufrir un derrame cerebral durante la misa dominical. El comisario Torres se retiró en 1968 y se mudó a vivir con su hija en Puebla, donde nunca habló del caso con nadie. Los 3 hombres que habían conocido la verdad completa ya no estaban, y con ello se fue la última conexión directa con los hechos reales. Pero algunos secretos tienen formas de sobrevivir. En los archivos polvorientos de la Oficina del Registro Civil de Oaxaca, existe todavía el acta de defunción de María Elena Contreras. Si uno sabe dónde buscar, si tiene la paciencia para revisar legajos amarillentos de documentos de mediados del siglo XX, puede encontrarla. La causa de muerte está registrada oficialmente como traumatismo causado por animal doméstico. Es una descripción técnicamente verdadera pero profundamente incompleta, una verdad a medias que protege tanto como oculta. En las décadas siguientes, San Juan Tepeuxila cambió como cambió todo México. La electrificación llegó al pueblo en los años 70, las carreteras pavimentadas en los 80, la televisión satelital en los 90 y el Internet en los 2000. Con cada ola de modernización, las viejas historias parecían volverse menos relevantes,
reliquias de un pasado supersticioso que las nuevas generaciones miraban con una mezcla de nostalgia y vergüenza. Pero la historia de María Elena nunca desapareció completamente. Se mantuvo viva en las conversaciones nocturnas, en las advertencias que las abuelas daban a las nietas sobre los peligros de la soledad y el aislamiento, en las miradas incómodas que la gente mayor intercambiaba cuando alguien mencionaba el viejo rancho abandonado en las afueras del pueblo. El rancho mismo terminó por desaparecer casi completamente. Para el año 2000, solo quedaban montículos irregulares de adobe desintegrado, parcialmente cubiertos por la maleza, que marcaban donde alguna vez habían estado las estructuras. Un visitante casual que pasara por el área sin conocer su historia no vería nada más que otro ejemplo de las muchas propiedades rurales abandonadas que salpican el paisaje mexicano, testimonios silenciosos de la migración rural hacia las ciudades. Pero los lugareños todavía evitaban el lugar, y cuando se construyó una nueva carretera en 2010, la ruta fue diseñada deliberadamente para rodear esa parcela de tierra, añadiendo casi 1 kilómetro al trayecto sin ninguna justificación técnica aparente. En 2015, un antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a San Juan Tepeuxila como parte de un proyecto de investigación sobre leyendas rurales del estado de Oaxaca. Había escuchado rumores vagos sobre una historia local particularmente perturbadora de mediados del siglo XX, algo relacionado con una mujer y un caballo. Los detalles que logró recopilar eran fragmentarios y contradictorios, pero suficientes para picar su curiosidad académica. Pasó 2 semanas en el pueblo, entrevistando a los residentes más viejos, revisando lo que quedaba de los archivos locales, tomando notas meticulosas en su laptop. La mayoría de las personas se negó a hablar con él, o le ofrecieron solo versiones sanitizadas y mitificadas de la historia. Pero eventualmente encontró a Martín Ruiz, el antiguo ayudante del Dr. Ramírez, ahora un hombre de 82 años viviendo en una pequeña casa al borde del pueblo. Martín, consciente de su propia mortalidad y quizás buscando algún tipo de absolución por haber guardado el secreto durante tantas décadas, decidió contar lo que sabía. Habló durante horas, su voz temblando ocasionalmente, sus ojos nublados por cataratas mirando hacia un pasado que nunca lo había abandonado completamente. El antropólogo escuchó, grabó, tomó notas. Cuando finalmente publicó su investigación en una revista académica oscura en 2017, lo hizo con todos los nombres cambiados y la ubicación deliberadamente vaga, refiriéndose solo a un pueblo no identificado en la Sierra de Oaxaca. El artículo, titulado Transgresión sexual y muerte en el México rural del siglo XX, un estudio de caso, fue leído por quizás 200 personas, la mayoría académicos especializados en antropología cultural. No causó ningún revuelo. Era solo un dato más en el vasto archivo de comportamientos humanos extremos documentados por la ciencia social. Hoy, en 2026, casi nadie en San Juan Tepeuxila recuerda la historia real de María Elena Contreras. Los pocos que aún viven y estaban presentes en 1951 son demasiado viejos o han olvidado los detalles. Las generaciones más jóvenes, si es que han oído algo, conocen solo una versión diluida, una historia de fantasmas más que un evento histórico real. El lugar donde alguna vez estuvo el rancho ahora es prácticamente indistinguible del terreno circundante. La naturaleza ha completado su trabajo de borrado, cubriendo las cicatrices físicas que una vez marcaron ese lugar. Pero las cicatrices en la psique colectiva son más difíciles de borrar. Todavía hay cierta incomodidad en el pueblo cuando se menciona esa área, cierta renuencia a hablar sobre lo que sucedió allí hace más de 70 años. Es un recordatorio de que incluso en comunidades pequeñas y cerradas, pueden ocurrir cosas que desafían nuestra comprensión, que nos fuerzan a confrontar los límites más oscuros del comportamiento humano. La historia de María Elena es, en última instancia, una historia sobre soledad, sobre salud mental no tratada, sobre las formas en que el aislamiento extremo puede retorcer la psique humana hasta lo irreconocible. También es una historia sobre cómo las sociedades manejan lo incomprensible, cómo construyen narrativas protectoras alrededor de eventos que amenazan su sentido de normalidad y moralidad. La decisión del Dr. Ramírez y el comisario Torres de ocultar la verdad completa no fue simplemente cobardía o deshonestidad, sino un acto de compasión mal guiada, un intento de proteger tanto a los vivos como a los muertos de un conocimiento que sentían era demasiado pesado para soportar. Si hay una lección en esta historia terrible, quizás sea esta: la soledad mata. No siempre de manera tan dramática o grotesca como en el caso de María Elena Contreras,
pero mata de todas formas. En las comunidades modernas, con toda nuestra tecnología y conectividad, enfrentamos diferentes formas de aislamiento, pero el resultado puede ser igualmente destructivo. La salud mental sigue siendo estigmatizada, especialmente en comunidades rurales y tradicionales. Las personas que sufren lo hacen en silencio, sin acceso a recursos, sin redes de apoyo, hasta que el sufrimiento se transforma en algo más oscuro. Y así termina esta historia. Una historia que comenzó con una mujer solitaria en un rancho remoto y termina con una lección que sigue siendo relevante décadas después. Necesitamos cuidarnos unos a otros. Necesitamos estar atentos a las señales de sufrimiento en nuestras comunidades. Necesitamos crear espacios donde las personas puedan buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. El viento todavía sopla sobre las colinas de San Juan Tepeuxila, llevando consigo el polvo de generaciones pasadas. Algún día, quizás, la historia de María Elena Contreras será completamente olvidada, perdida en el flujo interminable del tiempo. Pero por ahora, permanece como un recordatorio sombrío grabado en las capas profundas de la memoria colectiva, esperando pacientemente a que alguien la desentierre y la cuente nuevamente. Porque las historias como esta, sin importar cuán perturbadoras sean, merecen ser contadas. No para sensacionalizar el sufrimiento, no para juzgar a quienes ya no pueden defenderse, sino para entender. Para recordar que detrás de cada leyenda urbana, detrás de cada rumor susurrado, a menudo hay una persona real que vivió, sufrió y murió de maneras que nunca imaginó cuando su vida comenzó llena de esperanzas ordinarias. En algún lugar, en los archivos olvidados de Oaxaca, el acta de defunción de María Elena Contreras todavía existe, esperando. Y quizás eso es suficiente. Quizás ese pequeño pedazo de papel amarillento es todo el monumento que necesita, toda la evidencia que quedará de una vida que terminó de la manera más trágica imaginable. Las sombras de la historia son largas y profundas, y en cada rincón oscuro del pasado aguardan relatos que desafían nuestra comprensión del comportamiento humano. Si estas narrativas de misterio y lo inexplicable resuenan en ti, si encuentras valor en desentrañar los hilos olvidados de tragedias que el tiempo intentó borrar, entonces quizás este sea el lugar donde debas quedarte. Hay incontables historias más esperando ser desenterradas de archivos polvorientos y memorias desvanecidas, cada una portando sus propias lecciones sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de la cordura, sobre los secretos que las comunidades guardan en sus profundidades. Y si decides acompañarnos en este viaje a través de los rincones más oscuros de la historia, asegúrate de que estas historias lleguen a ti cada vez que emerjan de las sombras donde han permanecido ocultas demasiado tiempo. Porque en el acto de recordar, de contar, de escuchar, honramos no solo a aquellos que sufrieron, sino también nuestra propia capacidad de enfrentar la verdad, por incómoda que sea. Las historias continúan, el misterio persiste, y siempre habrá otra puerta cerrada esperando ser abierta, otro secreto susurrando desde el pasado.